Hola, un gran saludo para cada uno de ustedes. Me encuentro haciendo esta grabación para cumplir con una solicitud que se me hizo en el sentido de exponerles un poco acerca de la historia de El Salvador en pocos minutos. Hay que decir una cosa importante. El Salvador es un territorio, un país, un estado que data desde junio de 1824. Antes de eso, lo que existe es un territorio indígena, un territorio colonial español, llamado Provincia e Intendencia de San Salvador, que tenía al lado otro espacio territorial denominado Alcaldía Mayor de Sonsonate. La fusión de esos dos territorios, la Alcaldía Mayor de Sonsonate y la Intendencia de San Salvador, dan como resultado, en junio de 1824, el surgimiento del Estado de El Salvador. En ese sentido, la historia nacional, si la queremos llamar de alguna manera, dataría de esa época, dataría desde ese momento. Los antecedentes indígenas, pipiles, lencas, mayas también, y los antecedentes también coloniales hispánicos forman parte de esa gran historia. Pero en general tendríamos que abordar, si queremos ver la historia como una parte nacional, donde ya existe el término nación, tendríamos que verlo a partir de junio de 1824. Sin embargo, en estos pocos minutos que vamos a poder interactuar, yo preferiría mejor abordar como grandes ejes y no especificidades o especificaciones acerca del desarrollo evolutivo del país. Para empezar, yo creo que es importante tener como claro ese elemento territorial y ese hecho de que lo que hoy es El Salvador es el resultado de la fusión de varias culturas en un mismo territorio. Si bien es cierto que a partir del año 1000 lo que existía en el suelo ahora salvadoreño eran comunidades pipiles, no fueron los primeros ni fueron los únicos que habitaron el territorio actualmente salvadoreño. Los pipiles de lengua nahua procedían de México, llegaron hacia el año 1000 en diferentes migraciones, en diferentes grupos, hacia la zona centroamericana, específicamente el sur de Guatemala y la parte, prácticamente la totalidad del Salvador y buena parte de Nicaragua, del Pacífico de Nicaragua, hasta llegar a la zona de Guanacaste en Costa Rica. Esa es como la gran comunidad nahua pipil centroamericana. Esos pueblos pipiles obviamente se enfrentaron con otros que había en el territorio salvadoreño. Algunos de ellos fueron conquistados, otros de ellos desaparecieron, otros de ellos migraron. El caso de los lencas, por ejemplo, que ahora predominan más en la zona sur de Honduras. O el caso de los chorotegas, que fueron prácticamente liquidados y exterminados, vivían en la zona del Golfo de Fonseca. Bueno, esos pueblos esencialmente eran pueblos guerreros. La guerra, la violencia, la agresividad han formado parte de la historia humana y, por qué no decirlo, también de la historia salvadoreña. Lo que pasa es que ese es uno de los ejes transversales de nuestra historia. Hemos sido un pueblo dedicado a la guerra, dedicado a la violencia, dedicado a lo que es la agresividad en sus diferentes manifestaciones. Ese por un lado. Y por el otro lado, otro eje que permea prácticamente la totalidad de la historia nacional es la inequidad. La inequidad, la desigualdad, el hecho de que existen unas personas que controlan las formas productivas, mientras que otras tienen que pasar hambre o tienen que pasar miserias para poder sobrevivir el día a día. Eso no es un tema que se haya originado hace muy poco. Eso viene desde mucho atrás. Esa parte en la cual había personas, por ejemplo, que eran dedicadas, trabajadoras, mientras que esas personas dedicadas y trabajadoras se referían a las demás como vagabundas o como pandilleros o como delincuentes, ¿verdad? Esas definiciones sociales que tenemos en El Salvador, eso no es de hace muy poco, eso data desde hace bastante, forma parte de ese eje transversal. El machismo, por ejemplo, la dominación,
los afanes de que haya una población que permanezca embrutecida por el alcohol o por los vicios, esos mismos que ya denunciaba Alberto Maferrer en muchos de sus escritos. Todo ese tipo de elementos forman parte de la historia nacional, forman parte de lo que desgraciadamente no nos ha permitido escalar mayores niveles en el desarrollo. Son como lastres históricos, son como elementos sociales que todavía perviven entre nosotros. Y no es un asunto de abordaje ideológico, es un tema que tiene que ser analizado desde las ciencias sociales, no solo desde la historia, sino también desde el derecho, desde el derecho internacional también. Tiene que ser abordado desde perspectivas de género, por ejemplo. O sea, ¿cuál ha sido el papel de la mujer en la historia nacional? Si nos vamos por lo que se nos enseña a diario en el país, resulta que las mujeres no han tenido prácticamente ningún protagonismo, y eso no es cierto. La historia salvadoreña, como toda historia humana, tiene un lado masculino y un lado femenino. Entonces, ¿qué papel jugaron las mujeres en la independencia, por ejemplo? ¿Qué papel jugaron las mujeres en los primeros estudios universitarios? Las mujeres, por ejemplo, Antonia Navarro Hueso fue la primera mujer graduada de una universidad centroamericana con tan solo 19 años de edad. O sea, se graduó el 20 de septiembre de 1889. Ella había nacido en 1870. Vivió 2 años más y murió sin haber culminado sus sueños, sin haber desarrollado lo que había estudiado. Ella era ingeniera topógrafa, doctora en ingeniería topográfica, y se había graduado con una tesis dedicada a un tema de astronomía. Entonces, no es cierto, de verdad, no es cierto que las mujeres hayan estado alejadas de la historia nacional. ¿Cuál ha sido el papel de los indígenas, por ejemplo? ¿No? Pareciera que los indígenas todo el tiempo son malos en la historia nacional. Es como una constante, ¿no? Los inditos, como le llamamos, ¿no? O sea, ser indio en El Salvador es un insulto, por ejemplo, ¿no? Muchas personas, y a lo mejor hasta ustedes, más de alguna vez utilizan el término indio, no seas indio, ¿verdad? Ese desprecio hacia los indígenas forma parte de nuestro vocabulario, forma parte de nuestra historia, forma parte de lo que somos. Porque al fin y al cabo, la historia solo es el reflejo de lo que somos, de dónde venimos, quiénes somos y la visión de futuro que tenemos al respecto. Entonces, en ese sentido, yo creo que estudiar historia o estudiar la salvadoreñidad en sus diferentes manifestaciones tiene que servir para entendernos, para llegar a entendernos y para descubrir que lo que nos ocurre en la vida actual, en el presente, no es más que el producto de una serie de elementos de desarrollo que se han venido gestando a lo largo del tiempo. En ese sentido, yo creo que la invitación que tiene que quedarnos a cada uno de nosotros es a profundizar más, a no quedarnos en la superficie, a no simplemente creernos todo lo que se nos cuente. Nos siguen insistiendo en muchos lugares que hay indígenas famosos en la historia nacional que se llamaron Atonal y Atlacatl. No existe un solo registro que permita decir la existencia o afirmar la existencia con esos nombres de cualquier príncipe del reino de Cuscatán. Ni siquiera Cuscatlán, Cuscatán, ¿verdad? Porque el tlán era un elemento traído desde las tropas mexicanas que acompañaban a Pedro de Alvarado y Contreras durante la conquista. ¿Por qué nos hemos quedado repitiendo muchas veces una serie de elementos dentro de nuestra historia? Porque es cómodo, es simple, porque es cómodo, porque no hemos querido profundizar más allá, porque no se nos ha impulsado el deseo de saber más, o no se nos ha motivado la inquietud por la investigación. Creemos que todo ya está dado, que todo está trazado, que todo está dicho. Entonces, en ese sentido, la historia se vuelve cómoda, porque la historia además se nos convierte en una herramienta para atacar a otros o para defendernos a nosotros mismos. Nos atacamos entre nosotros por motivos ideológicos. Atacamos a otros cuando sentimos que nos están diciendo que somos un pueblo sin historia, sin identidad, lo cual no es cierto. La historia salvadoreña es rica en una serie de elementos, no solo de batallas y de grandes héroes, sino también en elementos que nos permiten conectarnos con el mundo. Por ejemplo, el caso del coronel José Arturo Castellanos, el hombre que salvó más de 50,000 vidas judías durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestro cónsul en Ginebra, Suiza, que arriesgó su vida para poder permitir que otros tuvieran la oportunidad
de salir del dominio nazi, salir de la persecución nazi, de la Shoah, como se le llama, y tratar de trascender en el tiempo y en el espacio. Muchos de los descendientes de estos personajes judíos que fueron rescatados con documentación salvadoreña de los campos de exterminio en la Europa ocupada por los nazis, muchas de esas personas ahora viven agradecidas para El Salvador. Pero no fue el único caso en el que el país trató de hacer un aporte a la humanidad. El prócer independentista, el sacerdote José Simeón Cañas y Villacorta, el 31 de diciembre de 1823, hace su famosa elocución, su famoso discurso ante la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América en la ciudad de Guatemala, y lanza la iniciativa de que se libere a los esclavos, a los últimos esclavos de la etapa colonial que quedaban en el reino de Guatemala. Entonces, El Salvador ha estado muy pendiente de ese tipo de aportes. No podemos decir que no tenemos una historia rica en diferentes elementos. Nuestra historia lo que pasa es que es desconocida para nosotros mismos. No hemos tratado de documentarnos más allá. Y eso es lo que nos está afectando como país. Somos un país sin memoria, pero también somos un país sin historia. Conocemos muchas cosas de forma oral, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, nosotros mismos somos portadores de diferentes elementos históricos, pero los tenemos como memoria, como recuerdos. Eso no es historia. Tiene que pasar, ese elemento tiene que pasar a manos de gente dedicada a el trabajo del historiador y sobre todo de las personas que investiguen, documenten, registren y además presenten esos resultados ante la población, ya sea en forma de libros, en forma de programas de televisión, en forma de documentales, de programas de radio, de espacios en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un gran trabajo por delante, eso es lo cierto. Desconocemos nuestra historia, pero tampoco hacemos un gran esfuerzo por documentarnos al respecto de ella. Hay que dudar de todo. Eso es importantísimo a la hora de hacer trabajo histórico. Tenemos que dudar de todo. Tenemos que ir a las fuentes. Tenemos que fijarnos en quién es el victimario y quién es la víctima. Tenemos que fijarnos en cuáles eran las políticas de Estado en los diferentes momentos en los que se estaban produciendo los hechos históricos. Tenemos que fijarnos quiénes gobernaban. Tenemos que fijarnos las rutas del dinero. Tenemos que darnos cuenta de dónde salían las armas, de dónde salían los elementos para desarrollar determinadas batallas o determinados sucesos en la historia nacional, ya sea lejana o reciente. Tenemos que tener una actitud crítica, no solo ante la historia, sino ante la vida misma. En ese sentido, yo creo que los jóvenes como ustedes están llamados a exigir que se les enseñe más historia del Salvador, pero no solo para vernos en lo que hemos sido, sino en los enlaces que hemos tenido a lo largo del tiempo con el resto de Centroamérica, con el resto de América y con el resto del mundo. Es curioso, por ejemplo, esas relaciones que tenemos con los Estados Unidos. ¿Cuándo comenzó nuestra migración hacia Estados Unidos? ¿Comenzó en los años 80? La respuesta es no. Ya para 1920 teníamos comunidades salvadoreñas en California y Nueva York. ¿Cuándo llegaron esos salvadoreños a California y a Nueva York? ¿Por qué no decimos, por ejemplo, que la flota que descubre California se construyó en la bahía de Jiquilisco en el año de 1540 y llegaron 2 años después a la zona de California, la que consideraban una isla en aquella época? ¿Quién comandaba esa flota? La comandaba Pedro de Alvarado y Contreras, el mismo al que se le atribuye haber conquistado Cuscatán. El fundador, uno de los fundadores de la actual ciudad de San Salvador. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante que nos cuestionemos todo. La historia tenemos que cambiarla entre todos, pero sobre todo los jóvenes tienen que exigir un país diferente, tienen que construir un país diferente. Esa es la misión que le corresponde a todos ustedes, los estudiantes de hoy y los profesionales del futuro. Algunos ya hemos dado nuestro aporte, otros estamos por darlo, otros estamos construyendo nuestros aportes en el tiempo y en el espacio. Creo que esa es la misión
que nos debe de preocupar a todos los salvadoreños que vivimos dentro y fuera de las fronteras nacionales. De verdad, les agradezco el tiempo que me han destinado para esto y espero estar en comunicación con ustedes en un futuro cercano. Gracias.